La única constante en la vida es el cambio. Esto lo dijo hace 2500 años Heráclito. Y yo lo descubrí la primera vez en un maravilloso y muy recomendable libro del profesor Harari, que se llama Homo Deus, breve historia del mañana, y él decía algo parecido. Por lo general, la gente teme el cambio porque teme lo desconocido, pero la única constante de la historia es que todo cambia. Hace 11 meses que OpenAI lanzó su inteligencia artificial generativa y todo ha vuelto a cambiar o está en proceso de hacerlo. Igual que las redes sociales nos cambiaron la forma de comunicarnos, los smartphones nos cambiaron la forma de relacionarnos o la web 2.0 lo cambió todo, ahora estamos viviendo un momento parecido. Una innovación tras otra que plantea un cambio tras otro. Una palabra que también la consellera Núria Montes ha incluido en su discurso. Cambio. En Retail Future llevamos 5 años escuchando y atendiendo a los cambios tal y como se producen y cómo impactan en la artesanía y en el pequeño comercio. Y en esta 6ª edición vamos a ir un poquito más allá del cambio. Vamos a apostar por el recambio, por la readaptación de las tiendas a ese futuro, de las tiendas físicas a ese futuro que ya tenemos encima de la mesa. Porque es necesario que haya esa adaptación, que sean capaces de mutar y adaptarse a todos los cambios que tenemos encima de la mesa, como la vida y como la historia. Nosotros predicamos con el ejemplo, hemos cambiado de ubicación, hemos cambiado de formato, hemos reducido a una única jornada. Lo que no hemos reducido es la calidad y sé que puede sonar arriesgado que yo diga desde aquí, el contenido es espectacular, eso no lo hemos cambiado. Venimos con una propuesta llena de ideas para los y las profesionales del sector. Vamos a daros ideas para reflexionar sobre lo que está pasando hoy y qué impacto va a tener en el futuro, qué tendencias van a marcar todos esos cambios en todos los ámbitos, en la gestión económica, en la sostenibilidad, en las tecnologías disruptivas, todo lo que necesita el comercio, el pequeño comercio y la artesanía. ¿Qué nos gustaría conseguir? Una vez más, inspirar el cambio, romper barreras, hacerle frente a ese miedo que está tan presente en una jornada como hoy, este día de Halloween, donde heredamos esa tradición norteamericana y que impregna todo lo que ocurre en un día 31. Pues ese miedo también lo queremos abrazar y queremos lanzarlo de vuelta para romperlo y para combatirlo. Vamos a hablar de muchísimos temas, las tecnologías que ya están aquí y que están cambiando, lo que se cuece en el mundo de la innovación dentro de este sector, la colaboración como clave para afrontar todas las dificultades, por supuesto la situación económica y cómo afecta a los pequeños comercios, las nuevas formas de vender que están utilizando los artesanos o los nuevos formatos de las tiendas en este sector tan clave. Hemos preparado conferencias, mesas redondas con expertos, expertas y no os vamos a dejar indiferentes, eso lo tenemos claro. ¿Quiénes somos para poder organizar este foro? Lo ha comentado la consellera Núria Montes. La oficina Pateco de las cámaras de comercio con un equipo multidisciplinar muy profesional, pendiente de todo lo que ocurre, con un conocimiento exhaustivo del comercio y del territorio. Lo demostramos cada año y lo vamos a seguir haciendo. También muchas gracias a la Dirección General de Comercio, Artesanía y Consumo, que es la que incansablemente nos ayuda y nos financia para que podamos hacer esta 6ª edición. Soy Susana Yuna, soy periodista especializada en tecnología y este es mi 4º Retail Future, algo que me hace inmensamente feliz. Y vamos a empezar con una gran apuesta. Es un clásico en este evento, empezar a lo grande, fuerte. Veréis, hay 2 tipos de personas. Las personas que leen cada día a Enrique Dans, en enriquedans.com, y las que no. Y he dicho cada día. Cada día Enrique Dans escribe un artículo donde lleva años analizando ese impacto de la tecnología en las personas, en las empresas y en la sociedad. Me hace especial cariño presentarle porque él prologó el libro que tuve la suerte de publicar en el año 2017, Los nativos digitales no existen. No en vano, el primer artículo que leí en Internet que acuñaba, con el permiso de Prensky, Enrique, era de Enrique Dans hablando de estos nativos digitales. Él prologó el libro, su hija Claudia participa en este libro coral, por lo que me hace una inmensa ilusión recibir en el escenario a Enrique Dans hablando de todo lo que va a cambiar. Un aplauso, por favor.
Todo va a cambiar, ¿no, Enrique? Vamos, que se cambia. Bienvenido, Valencia. Muchas gracias. Adelante. A partir de ahora ya sabes que te llamo todas las mañanas para que me presentes, porque vamos, Vale. ya estoy Hecho. como para... Por Dios, qué gusto. Bueno, pues vamos a ver si... ¿Qué es lo que pretendo hoy? Lo que pretendo es dejaros ideas no sé, que ilusionen, que inspiren, dejaros cosillas flotando. No voy a deciros cómo hacer las cosas. Vuestros negocios los conocéis todos vosotros mejor que yo. Yo soy un académico, los académicos, ya sabéis, sobrevolamos por encima de las empresas, tal, no sé, los miramos, los analizamos, hacemos estadísticas y estas cosas. Los negocios los conocéis vosotros, yo no os voy a decir qué hacer. Os voy a dar, eso, si todo va bien, unas cuantas ideillas al respecto, ¿no? Que a partir de ahí sois vosotros los que os toca, pues eso, recibirlas y entrar a canasta y tal, ¿no? Eso ya es cosa vuestra, ¿no? Vamos a hablar sobre todo, más que de tecnología, que sí, lógicamente, pero vamos, llevo, como decía Susana, esos 20 años escribiendo sobre el tema y además soy de tipo obsesivo-compulsivo, lo que quiere decir que hay días que he escrito pues desde, no sé, desde una isla perdida y sin conexión y buscándome la vida para conseguir enviar lo que quería escribir hasta desde la cama en un hospital, vamos, días, llueva, nieve, truene, lo que es seguro es que mi artículo sale, ¿no? Entonces, pues de tecnología seguro, pero más de eso, de lo que nos genera aquí, de qué nos pasa cuando la tecnología pues, cambia el contexto en el que vivimos, en el que hacemos negocios, ¿no? y ocurren cosas. Y tenemos un poco esta sensación, ¿no? Sensación de que va todo muy rápido, que va todo a toda velocidad. Nos hemos caído en un agujero negro de estos, ¿no? En un agujero de gusano y vemos pasar tecnología y poco menos que nos pasa y nos despeina, ¿no? O sea, va muy rápido. Entonces me gustaría, no sé, llevaros a pensar un poco en esa idea de innovación, de qué es lo que ocurre con la tecnología, de a qué velocidad efectivamente va y sobre todo de cómo nos afecta, ¿no? Innovación es una palabra con una connotación prácticamente siempre positiva. Un innovador, una persona innovadora, pues, siempre lo dices para elogiarla, ¿no? Oh, es que este negocio, esta tienda, este artesano, este tal, fíjate, es que es innovador. Oye, pues ¿no? Es algo con una connotación siempre buena, ¿no? Ahora, no sé, tampoco es gratis. No podemos innovar todo el rato, ni picotear de todo lo que sale, ¿no? Porque, claro, acaba costando dinero, ¿no? O sea, yo tengo un presupuesto personal al margen de lo que me pueda dar mi propia compañía, mi universidad, para poder innovar. Y sé que es el coste de mi negocio. Yo no puedo sentirme cómodo hablando de determinadas cosas en una clase, en una conferencia, si no las he probado. Y eso me obliga, pues eso, a desviar una parte de dinero para decir esto es para pruebas, ¿no? Ahora, vamos a darle vueltas a este concepto, ¿no? ¿Qué es esto de la transformación? Transformación implica eso, ¿no? Transformarse. Transformarse, lo hemos visto muy claramente cuando, pues eso, recientemente con la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia señaló muy claramente a las compañías que eran capaces de adaptarse a una situación tan demencial y distópica como un confinamiento, que de la noche a la mañana te dijesen no se puede salir de casa, salvo que seas, pues eso, ¿no? Personal de cosas de extrema necesidad, etcétera, no se puede salir de casa y, oye, intenta mantener el negocio. Pues los hay que sí, los hay que... Es complicado, ¿no? Pero dentro de los que podían, dentro de los que, pues eso, comparables, ¿no? Gente que trabaja, pues, por ejemplo, no sé, delante de un ordenador o relacionándose con gente o enviando cosas, haciendo cosas, etcétera. Tenías dos casos, ¿no? El caso de la compañía, que pues, el día que se anunció el confinamiento, cada uno cogió su ordenador, lo cerró, se lo puso bajo el brazo, se fue a su casa, como un día normal, porque el portátil se lo llevaba a casa generalmente todos los días, llegó a casa y al día siguiente, en vez de irse por la mañana a trabajar, pues abrió el portátil y se puso a trabajar desde casa, sin más. Frente a compañías que tuvieron que llamar a sus trabajadores para decirles, oye, porfa, mañana trae el coche, ¿no? Si yo normalmente voy en bici, voy en metro, No, mañana trae el coche. Ya verás, no, es que... ¿Por qué? Pues porque tenía que llevar el ordenador y el ordenador era una caja así de grande, ¿no? Con un monitor al lado, con un teclado y un ratón colgando. Que llegabas a casa, tenías que pensar dónde lo pongo
y que en la mayor parte de los casos no tenía wifi porque estaba pensado para tener un cable. Y claro, ¿dónde lo ponías en casa? Pues cerca del router, claro, para que llegue el cable. Y el router, pues mira, el router lo tengo en la cocina. Joder, ¿yo dónde pongo esto? ¿No? Aquí en la mesa de la cocina, ¿y qué? ¿No? O sea, es curioso cómo nos afectan estas cosas, cómo de sencillo o de complejo puede ser un cambio en el entorno. Vale que hablamos de un cambio un poco, ¿no?, catastrófico, que nunca hemos sufrido, que generacionalmente hay que irse muchas generaciones atrás para encontrarse un comparable, pero nos puso muy de manifiesto, de manera muy clara, qué ocurre cuando has ido transformándote y adaptándote al contexto tecnológico frente a cuando no lo has hecho, ¿no? Entonces, no sé, si pensamos en este tipo de cosas, pensamos, no sé, Zoom, por ejemplo. Bueno, Zoom, Teams, me da igual, ¿no? Zoom fue el más adoptado, pero hay otras cuantas compañías que tienen herramientas de este tipo. Una videoconferencia puede resultar muchas cosas. Puede resultar, pues, a veces un poco una pesadilla, sobre todo si tienes muchas reuniones de videoconferencia, porque efectivamente cambia nuestra forma de vernos a nosotros mismos. No es normal que cuando tú estás en una reunión con gente o hablando con gente, estés viéndote tú todo el rato. Estés viendo tu imagen todo el rato y es incómodo. Es como si trabajases delante de un espejo. Se llama Zoom fatigue, la fatiga de Zoom, y existe. Es un concepto que psicológicamente está ahí, ¿no? Si estás metido en reuniones de Zoom durante varias horas, acabas agotado. Mucho más que si hubieras estado en reuniones normales, cara a cara, ¿no? Ahora, se puede usar para muchas cosas. Hay gente haciendo cosas interesantísimas. Hay panaderías utilizando Zoom para avisar o para recibir pedidos o para decirle a la gente, pues mira, hoy tengo esto y tengo aquello. Zooms muy cortos, obviamente, en el cual lo que te buscas es el sitio adecuado que muestra tu negocio y que muestra elementos de tu negocio, o si quieres, fondo virtual que lo refleje, ¿no? Hay, no sé, de todo. Hay tecnologías, pues las redes sociales que conocemos de toda la vida, hay negocios, pues este es un, ¿no?, clásico arquetipo de trabajador de cuello azul. Este señor se dedica a pescar langostas, pero se ha convertido en eso que se llama un influencer, odio la palabra, pero en fin, ¿no? Y consigue una gran visibilidad y una forma de poder sacar su producto de una manera más ventajosa gracias al hecho de utilizar una tecnología que a lo mejor no era el más sospechoso de utilizar, porque un pescador de langostas generalmente tiene dedos poco adecuados para pulsar un teclado, ya no porque sean gordos como chorizos, sino porque suelen estar mojados, ¿no? Entonces, no sé, hay un montón esto es de ayer, ayer en la SER, vamos, me llamó la SER para hablar sobre este tipo de cosas, ¿no? Oye, en la tienda tradicional, en la tienda, en la moda, por ejemplo, ¿no?, estamos viendo mucha adopción de cosas, a veces un poco alegre y a veces un poco como, esto tienes que hacerlo, el probador virtual, que se ponga la persona delante del espejo y que en función de la imagen que capta una cámara se pueda ver vestido de distintas maneras o pueda ver cómo le quedan unas zapatillas o pueda... ¿Recomendable? ¿No recomendable? Pues hombre, quien lo haga sabe que lo que está haciendo es un derroche, es decir, no es necesario, poca gente te va a comprar un producto en función de eso. ¿Qué estás haciendo cuando lo pruebas, cuando lo adoptas, aparte de invertir un dinero? Pues básicamente decir qué moderno soy, ¿no?, qué innovador soy. ¿Tiene un payoff garantizado? No. Ahora, explorarlo pues puede ser interesante por muchas cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, con este tipo de cuestiones, con este tipo de, oye, ¿cómo genero confianza? ¿Cómo genero confianza con mis clientes? Pues ser innovador es una forma de decirle a mi cliente, estoy aquí, estoy en este contexto, me muevo con el contexto y vas a encontrarte las formas de relacionarte conmigo que busques en cada momento en función de ese contexto, ¿no? Entonces, si le damos vueltas a esto, lo que nos encontramos es que generalmente, como decía la consellera hace un momentito, lo urgente pospone lo importante. Y decimos, sí, oye, estamos muy alineados, queremos transformarnos, queremos estar, pues no sé, cómodos dentro del contexto tecnológico, que bien, es nuestra primera prioridad, por supuesto, sí, 100%, ¿no? Oye, pero ¿qué es exactamente lo que queremos decir con esto de transformación digital? Uy, espera que tengo otra reunión, ¿no? Entonces, no sé, yo lo dije hace mucho tiempo, ahora me ha dado por poner un QR ahí de vez en cuando, por si alguien quiere leer el artículo entero, pero
es una frase que parece una chorrada, pero es muy real. La transformación digital de las empresas no existe. Lo que existe es la transformación digital de las personas que trabajan en ellas. Y, por tanto, lo que tenemos que plantearnos cuando hablamos de transformar digitalmente nuestro negocio es cómo transformamos a las personas que trabajan en él. Por la vía de la transformación del trabajador llega la transformación de la compañía. No hay otra manera. En ningún caso permitáis que os convenzan de que transformación digital es comprar una tecnología. No lo es. La tecnología la compras, ¿vale? Tiene un precio, ¿no? Pero por comprar una tecnología no te transformas. Te transformas cuando la gente que trabaja contigo entiende no solo por qué debe usarla, sino sobre todo cuál es su propuesta de valor personal a la hora de usarla. Si por usarla entiende que parte de su trabajo se desnaturaliza o pierde sentido o no sé, o incluso puede llegar a ser sustituido por esa tecnología, no esperéis que adopte nada. Esperad una actitud lógicamente hostil, ¿no? Hay que buscar esa propuesta de valor. Hay que saber con quién trabajamos y qué les va en esa transformación. En el entorno del comercio, en el entorno de la distribución, la pequeña distribución, etcétera, esto es razonablemente intuitivo, porque sabéis con quién trabajáis, sabéis quiénes son, sabéis de su vida, no tenéis un departamento de recursos humanos que tiene que hacer un estudio de no sé qué para saber si la plantilla tiene la moral alta o baja. No, miráis alrededor y preguntáis. Y por lo tanto sabéis, conocéis quiénes son, dónde viven, cómo son en su vida personal. ¿Son gente con una inclinación positiva hacia la tecnología o son gente muy refractaria? ¿Llevan el móvil más barato de hace no sé cuánto o les gusta estar... Oye, ha salido una cosa nueva, voy a probarla? Es interesante eso, ¿no? Entonces, si pensamos en lo importante que es la transformación de las personas, la tecnología tiene un problema y es que los tecnólogos somos como los gansos. Estamos migrando todo el rato. Tú preguntas en cualquier empresa, ¿no? Al informático que se suele llamar, no, es que estoy migrando. Claro, es que sí, es verdad, la tecnología se ha movido muchísimo. Yo sí empiezo a pensar, pues mi primer ordenador, ahí tenéis, ¿no? Como veis, las canas no me las pinto, son de verdad, ¿no? Pues mi primer ordenador era un clónico del IBM PC. Era idéntico a ese, pero en la chapita, en vez de poner IBM, ponía Elbe, porque era de Electrónica Bertrán, Barcelona. Pues esa máquina, si queréis comprobar que efectivamente soy viejo, os enseño mi segunda máquina, mi primer portátil. Ese era mi primer portátil, fósforo verde, nada más, ¿no? Y 10 kilos de peso. O sea, con aquello sacabas músculo. No con los... es que el nuevo Mac pesa mucho, es casi 1 kilo. Blandito. Entonces, con estos cacharros, básicamente empezamos a informatizarnos. En una época, pues eso, en mi caso, en los 80 o por ahí, cuando estas máquinas además estaban conectadas consigo mismas, con nada más. Internet ni estaba ni se le esperaba, existía, pero no lo usaba casi nadie más que 4 frikis en 4 universidades, ¿no? ¿Qué pasaba cuando tú informatizabas o empezabas a transformarte digitalmente con este tipo de máquinas? Pues que lógicamente lo que te generaba eran los llamados silos. No estos silos de grano o de tal, sino los silos de datos. Es decir, ¿dónde estaban los datos de tus transacciones? En una máquina. Máquina que se podía romper, máquina que se podía, pues no sé, estropear el disco duro, que podías darle al comando equivocado y formatear yo qué sé qué, etcétera, y que estaba pues gestionada generalmente por una persona. Entonces, pues tenía sus problemas, ¿no? Con lo cual fuimos avanzando y dijimos, bueno, vamos a migrar, y nos migramos a los servidores corporativos, a los data centers. Estaba bien, porque de repente resulta que, hombre, podías tener muchas máquinas, pero como todas estaban enchufadas a un sitio, pues se guardaba en un sitio supuestamente seguro, más centralizado, con posibilidad de romper un poco esos silos, de acceder desde distintas formas, etcétera. Tenía sus ventajas, ¿no? Ahora, siempre que no se cayera el servidor. Si se caía el servidor, es que se ha caído, nada, reinícialo. Bueno, se ha caído, pero que se ha caído, ¿no? Claro, el problema eran, como siempre,
que los problemas de hardware eran nuestros problemas. Y claro, decirle a una persona dedicada pues, a mantener un negocio, un pequeño negocio, a distribución, etcétera, tal, que los problemas de hardware son sus problemas, es decirle como, oye, encárgate de esto, cuando eso lo tienes muy claro en la cabeza. No es tu negocio. Tu negocio es otra cosa. Las preocupaciones de tu negocio no tienen por qué ser de hardware, salvo que vendas hardware, ¿no? Con lo cual, pues es un poco marciano que de repente tengas que si se cae el servidor, así o de la otra manera, el problema sea tuyo. Entonces empezamos a darle vueltas a otras formas de organizarnos. O sea, la nube llegó cuando nos dimos cuenta de que si nos llevábamos los datos a la nube, los problemas de hardware ya no eran nuestros, eran del proveedor. Yo al proveedor le firmaba un SLA, un acuerdo de nivel de servicios, y me tenía que dar una disponibilidad determinada, y si se rompía una máquina, pues la cambiaba él. Era problema suyo, ¿no? Entonces, esto es lo interesante. O sea, estábamos súper contentos con la nube, porque la nube nos quitaba parte de unos problemas que no eran de nuestro negocio, que no nos venían a la cabeza de manera natural, que no era algo en lo que quisiéramos invertir materia gris, ¿no? Y de ahí hemos ido pasando pues cada vez más de la nube a la multinube, ¿no? Ahora hay, pues eso, nubes distintas especializadas en distintas cosas, pues hay un montón de posibilidades. Y explorar este tipo de cosas tiene una cuestión. Es que cuando lo hago, me obligo a transformarme, me obligo a repensar procesos, ¿no? Ahora cada vez hablamos de cosas más complejas, ahora hablamos de edge computing, es decir, que repartimos cada vez más los sitios por los que entran datos. Imaginaros, ahora tenemos un ordenador en el bolsillo, por supuesto, ¿no? El que llevamos todos, pero también llevamos un ordenador en la muñeca y yo que sé cuántos, no sé, hay ordenadores por todas partes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez más tenemos un montón de dispositivos o dispositivitos, si queréis. El gran reto de la tecnología en este momento es conseguir que esos dispositivitos sean capaces de tener suficiente batería, suficiente capacidad de transmisión, memoria, etcétera, como para poder ir aquí metidos en la muñeca y, sin embargo, que, oye, que no lo tengas que cargar varias veces al día, que sería incomodísimo, que aguanten todo el día, como mínimo. Ese es el gran reto. Eso es lo que fuerza a las empresas de tecnología a hacer procesadores cada vez más potentes, pero más pequeños, que gasten menos, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí a la niebla, el fog computing, los nodos, y de ahí a la nube, ¿no? Fijaros cómo las arquitecturas se van complicando. Y esta parte, pues si quieres, debería ser razonablemente transparente para los que nos dedicamos a otros negocios que no sea la tecnología. Debería ser un apoyo. Si en vez de ser un apoyo es una preocupación, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? De ahí vamos pasando a esa, pues eso, cuando esa nube empieza a estar en todas partes y yo tengo los datos disponibles desde cualquier sitio y puedo acceder a mis ficheros para lo que sea y me puedo dar acceso a mi asesor fiscal sin ningún tipo de ruido, sin tener que desplazarme con unos folios o con un montón de etiquetas o yo qué sé, pues oye, las cosas se van haciendo pues más acordes al entorno en el que vivimos. Como os decía, lo importante es que este tipo de migraciones nos ayuda a transformarnos, nos ayuda a repensar cosas, a darle vueltas a si lo que hacemos es efectivamente óptimo o si sigue siendo óptimo cuando el contexto tecnológico que nos rodea ha cambiado. Hay cosas, por ejemplo, el email. El email no es nada moderno. Es un anuncio del 70 y tantos, de Honeywell, que en el 70 y tantos era una de las grandes compañías tecnológicas, diciendo, ¡guau, cómo mola el email! ¿Qué es esto? Fíjate, ¿no? El email, pues, oye, seguramente todos usamos email, tiene una capacidad, que es la de enviar un attachment, el famoso archivo adjunto. Ahora, qué curioso, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos un documento, trabajamos en un documento y lo queremos enviar a un tercero o a varios? ¿No? Lo atacheamos y lo enviamos. ¿Qué acabamos de hacer con ese sencillo gesto? Crear copias del documento. Claro, el que nosotros hemos trabajado se queda en nuestro ordenador, el que enviamos cobra vida.
Después, ¿qué ocurre? Después ocurre que cada persona a la que se lo has enviado trabaja en el documento y cuando el documento vuelve tienes que reconciliar los cambios. ¿Habéis probado la función de reconciliar cambios en un documento actualizado por varias personas? Es lo más parecido a cuando te fumas un porro pero te da mal. El bajón de tensión ese que me han contado que da, terrible, ¿no? Una cosa, ¿qué ocurre? Que estamos haciendo algo que no tiene sentido hacer. La transformación digital dice que un documento debería de ser un documento, que no tiene por qué generar copias, si no hay valor en generarlas. Es decir, que tú deberías subir el documento a la nube y que en la nube pudiese entrar cualquiera de los que lo utiliza para, no sé, pues hacer algo que se llama colaborar. Y que si tú entras en el documento cuando está a medias, ves los cursores moviéndose y las cosas cambiando. Porque hay alguien detrás trabajando. E incluso tienes, si quieres, una ventanita de chat para decir, oye, que no me cambies eso, que no sé cuántos. Y puedes tener, pues eso, documentos compartidos con tu asesor fiscal, con un proveedor o con lo que sea. Y es mucho más operativo que attachment va, attachment viene, esta es la última versión, este no lo es, en este cambié no sé cuántos, la factura se me olvidó cambiarle el número de no sé qué. No. O sea, eso no es una transformación digital, es una transformación mental. Y eso es lo que quiero que penséis. Os transformáis cuando mentalmente entendéis por qué ahora hago las cosas así, en vez de seguir haciéndolas como las hacía antes. Ese es el proceso que me interesa. Sobre todo en vuestro caso. Comercio relativamente pequeño en muchos casos, tal, y con recursos generalmente limitados. No podemos tener todo lo que queramos, ¿no? Entonces, esa idea de colaboración es algo que la tecnología hace cada vez más sencilla. Y si la hace cada vez más sencilla, lo normal, lógicamente, es que intentemos sacarle partido, que no lo dejemos como algo que ocurre, pero que pasa a nuestro lado y nos quedamos así sin romperlo ni mancharlo. Perdón. Volvamos a mi ordenador. ¿Con aquel ordenador qué hacía? Pues básicamente, aparte de eso, aparece en mi vida porque a mi padre le toca la lotería, no por otra cosa. Nada para hacerse rico, ni nada, ni tal, pero sí para comprar unos caprichos, y yo le dije, papá, cómprame un coche. Tenía yo 18 años en aquel momento, y mi padre me dijo, no, te voy a comprar un ordenador. Y yo, Dios, vaya por Dios, voy a ser un friki. Y en aquella época, cuidado, que ahora ser un friki mola mucho, pero en aquella época ser un friki era casi ser antisocial. Si pretendías ligar con un coche más o menos tal, pero con un ordenador, olvídate. De repente llega el ordenador a mi vida, me pongo a aprender cómo se usa aquello. No tenía instructables de YouTube ni nada por el estilo, no había. Te tenías que meter ahí y probar, ¿no? Bueno, pues vale, ¿qué es lo que haces básicamente? Bueno, pues la computación entonces era algo así como, y sigue siendo realmente, era algo así como, tú tenías unas reglas. ¿Las reglas qué eran? Las reglas eran los programas que utilizabas. Si ya te ponías las pilas mucho y eras capaz de crear tus propias reglas, es que programabas tú mismo. Yo jugué un poco con aquello y fui capaz de programar unas cuantas cosas, pero generalmente lo que más hacía era usar las reglas que venían en un programa. Me acuerdo que en aquella época mi procesador de texto se llamaba WordStar. Yo seguía las reglas del WordStar, ¿no? ¿Y qué hacía? Introducía mis datos. Mis datos, que eran el texto que yo tecleaba con estas manitas, tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué podía hacer con esos datos y esas reglas? Pues mediante programación clásica, lo que podía hacer sencillamente era pues, formatear un documento y que mi documento tuviese pues, tamaños de letra, negritas, cursivas, pies de página. Bueno, hacer un pie de página era aquello. O sea, si yo presentaba en mi universidad un documento en los 80 pasado por un proceso de textos con tipos de letra, tamaños y pies de página, es que daba igual lo que pusiera en mi trabajo, me ponían una notaza. Era una ventaja impresionante. La mayor parte de la gente en los 80 entregaba sus trabajos de clase escritos a mano o como mucho, así de viejo soy, con máquina de escribir. Tú aparecías con aquello y te miraban como, oye, este es un profesional. Bueno, yo encantado.
feliz como una perdiz. Mi respuesta, ¿cuál era? Un documento correctamente formateado. Seguí haciendo esto mucho tiempo y sacándole mucho partido. Llegué a tercero de biológicas y en genética me encontré con que con la hoja de cálculo se podían hacer unas cosas que mi catedrática flipaba. De hecho, acabé ayudándole con una parte de su tesis, que por supuesto firmó ella, no yo, y que me hizo que tuviese una notaza que te pasas en genética, a pesar de que no, tampoco aprendí tanto, pero bueno. Ventajas colaterales, ¿no? Surfear la ola, si queréis. ¿Qué pasa si ahora a esto, y atención porque esta parte es seguramente la slide más importante que os llevéis de hoy, o una de ellas, ¿no? ¿Qué pasa si le damos la vuelta? ¿Qué pasa si tomamos datos que hemos visto a lo largo de la evolución de nuestro negocio, los unimos con las respuestas que en su momento nos generaron esos datos, y lo que le pedimos a la máquina es que deduzca las reglas, que se programe ella y deduzca las reglas que enlazan esos datos con esas respuestas que tuve en su momento? Imaginaros que yo quiero, yo qué sé, prevenir impagados. Y tengo un fichero en el que he tenido, pues, a lo largo del tiempo, algunos impagados, espero que pocos, ¿no? Pero bueno, suficientes como para sacar una casuística. ¿Qué le digo a la máquina? Avísame cuando creas que algo va a ser un impagado. Por poneros un ejemplo sencillo, que todos entendemos. ¿Cuántas fotos tenéis en vuestro móvil? Yo, cada vez que cambio de móvil, cambio generalmente a un móvil más grande y más sofisticado, con lo cual no borro, porque caben más y no tengo ningún problema, no suelo borrar fotos. Hay miles de fotos. Aquí metidas hay miles de fotos, ¿no? Entonces, claro, ahí hay una de mi nieto, presumo de nieto, mi primer nieto. Entonces, ¿qué pasa si en miles de fotos yo quiero encontrar de repente la foto de un gato? Pues me voy a esa lupita que hay ahí abajo y le digo gato. Y si le digo gato, fijaros lo que hace mi móvil, que es un ordenador pequeñito después de todo. Extrae todas las... Si no lo habéis probado, probadlo. O sea, las búsquedas de cosas, las de lugares, vale, porque están etiquetadas. Pero las de cosas o las de personas son alucinantes. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es exactamente lo que os he contado. No hay ningún ingeniero al que hayamos molestado diciéndole programa lo que es un gato. Porque programar lo que es un gato tiene tela. O sea, orejitas, sí, las orejitas si se las ves, si no está del revés, o si no está yo que sé cómo. Búscale las orejitas al gato, yo que sé, no sé, al anterior. Búscale las orejitas al gato en una foto en la que no le ves la cabeza, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, yo qué sé, el rabo. Pues el rabo, si es un gato japonés, pues hay una variedad de gatos japoneses. Sí, estoy por darle yo al botón que no es. Estate quieto, a ver, esto está rojo y esto tiene que estar verde ahora, ¿no? Hay un gato japonés que no tiene rabo, que lo tiene así de cortito. Entonces, pues claro, la cuestión es entender que es muy pesado organizar todos los condicionales necesarios para entender lo que es un gato. Ahora, de repente llega, finales del año pasado, llega OpenAI, saca ChatGPT y a ChatGPT le puedes hacer una pregunta y ¡hala! Va y te contesta. Joder. Es que, claro, han conseguido juntar tantos datos sobre el lenguaje humano que ahora han conseguido que una máquina sepa hablar. Es así de gordo. Y es más, sabe hablar muy correctamente de aquello de lo que tenga datos con los que ha sido entrenado. ¿Por qué me conoce ChatGPT? Porque llevo 20 y tantos años escribiendo un artículo todos los días que se los ha encontrado en su entrenamiento. Sabe de qué hablo, sabe de qué escribo, habrá leído cosas en las cuales alguien ha estado en una conferencia mía y gracias a Dios le ha gustado, y por supuesto he invitado a ChatGPT a cervezas todas las veces que he podido, ¿no? Para que diga cosas bonitas de mí. Ahora, de lo que no sabe ChatGPT, por ejemplo, es de, pues no sé, de mi vida personal, porque hablo poco de mi vida personal en la red. Con lo cual, si tú le preguntas si estoy casado, pues te contesta que sí, que estoy casado, que mi esposa es María Benjumea y que es empresaria y fundadora de Spain. Solo hay un problema y es que mi esposa no es María Benjumea. Bueno, mi esposa es Susana, que no sale ahí. Para fastidiar más aún, María Benjumea resulta que la conozco.
es la mujer de Diego del Alcázar, fundador del IE, donde trabajo. Claro, si de repente a Diego del Alcázar se pone a buscar cosas en ChatGPT y se encuentra con que me atribuye que estoy casado con su mujer, pues hombre, espero que no le parezca del todo mal, que tenga un buen sentido del humor. ¿Por qué ocurre esto? Esto es lo que se llama una alucinación. O sea, no que yo alucine por estar casado con María Benjumea, también, la conozco desde hace muchos años, la quiero mucho, pero oye, no es la misma cosa, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en ausencia de otras correlaciones, busca la que encuentra. María y yo hemos estado en escenarios muchas veces, ella habla de startups, yo hablo de startups tecnológicas, no sé, sí, es posible que haya unos cuantos documentos en los que aparecemos juntos, de ahí a que me case, pues no sé, pero puede ocurrir, ¿no? De la misma manera que si le hago una foto a la vaca Lola, como todos sabéis, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola, ¿no? ¿Qué opina una inteligencia artificial? Que aquí tenemos un pedazo de vaca que mide 5,2 metros. Con esto, vamos, tienes costillar para toda una... Si queremos dar una barbacoa después del evento, tenemos con una sola vaca, nos llega. Eso. No es perfecto. Lógicamente, no es perfecto mientras no sigas entrenándolo, ¿no? Tiene sentido. Tampoco vale para todo. O sea, le puedes pedir... Oye, ¿qué tal están las conferencias de Enrique Dans? ¿Está casado o no está casado? Ahora, no le vas a poder pedir, termíname este edificio, porque lo de poner ladrillos se le da reguleras. Entonces, por ahora, pues seguramente, no sé, es una tecnología, es importante, es interesante, hay que entender que está ahí, que va a formar parte de nuestro contexto en todos los sentidos, que hay que sacarle partido o pensar cómo le sacamos partido con sus limitaciones. ¿Qué está ocurriendo? Pues que están apareciendo cada vez más compañías que se dedican a esto. Cosas interesantes, pues por ejemplo, si probáis, en vez de ChatGPT, que es el que prueba todo el mundo, si probáis Perplexity, Perplexity tiene un detalle muy interesante. Fijaros que aquí busco en inglés y le digo, pues dime qué rendimiento puede sacar las empresas medianas y pequeñas de la IA generativa, ¿no? Fijaros lo que hay arriba, las fuentes. Es decir, Perplexity me da todo un texto sobre lo que yo quería saber, lo que le he preguntado, pero antes de empezar me da las fuentes. Esto es muy interesante, porque aunque luego no utilice lo que me ha generado, ya me ha dado unos cuantos punteros por los cuales empezar a investigar un tema. Esto me funciona a la hora de entender que puedo utilizar la inteligencia artificial, pero no tengo por qué abandonar el pensamiento crítico. Es decir, si me va a contestar yo que sé cuántas cosas, quiero saber en qué diablos se basó para contestarme eso. Sobre todo por si alucina, ¿no? Entonces es muy interesante. Hay un montón de posibilidades. Yo puedo decirle, yo qué sé, quiero irme de vacaciones en mi aniversario en septiembre, búscame unos sitios que, yo qué sé, que estén a menos de 3 horas de vuelo de Londres. Me dice, pues si quieres sol, vete a Málaga, y si quieres montaña y lago, vete a tal. Vale. Puedo hacerle una foto a mi nevera y decirle, oye, ¿qué preparo yo con esto? Pues ve un yogur, ve unos arándanos, ve unas fresas y me dice, pues con lo que hay, haz esto. ¿No? Con lo que ha visto, reconocimiento de imagen, ¿no? Y interpretación de la imagen. Puedo decirle un montón de cosas, pero fijaros que hasta ahora estamos planteando preguntas relativamente sencillas. ¿Qué pasa si avanzamos un poquito? ¿Qué pasa si nos damos cuenta de que en realidad una pregunta a una inteligencia artificial, para que sea buena, muchas veces la pregunta va a ser casi más larga que la respuesta? O sea, tienes un montón de elementos, no intentéis leerlo todo, yo nunca uso transparencias o slides con texto, pero esta es que me dediqué a ir recolectando, pues son consejos para mis alumnos, las cosas que le puedes incluir en un prompt a una inteligencia artificial. Oye, pídele un tono determinado, pídele un formato, pídele que actúe como una cosa o como otra, plantéale limitaciones, dile, pues habla de esto, no hables de aquello, yo qué sé, de todo. O sea, puedes pedirle, por ejemplo, no sé, aquí a ChatGPT, le puedo decir, oye, escribe una carta de unas 200 palabras en valenciano, que yo no hablo valenciano bien, pues invitando a nuestros clientes del barrio a pasarse por la panadería porque tenemos una harina de un proveedor nuevo, tal. Oye, pues va y lo escribe.
cierta sospecha de que es más catalán que valenciano, no lo sé, tampoco lo manejo tan bien. ¿No? ¿Es valenciano? Sí, sí, vale. No sé, no he sido yo y no... Pero bueno, oye, pues me escribe una carta, ¿no? Y por lo tanto... Entonces, pues, esto es la idea que tenemos ahora es, oye, ¿qué interpretación hace, por ejemplo, Microsoft de estas cosas? Pues las herramientas que usamos todos los días, cuando les metemos IA generativa, ¿qué ocurre con ellas? Que nos vuelven más productivos. Que le puedo decir, oye, pues, no sé, hazme una presentación o prepárame un anuncio de producto o dime qué tendría que escribir para tal. Mejora mi productividad. Esta es la interpretación de Microsoft. La de Google, parecidísima. La de Google es súper parecida. Llegas aquí y dices, oye, pues en Google Workspace, en vez de en Office de Microsoft, pues le dices, pues no sé, colaboremos. Oye, pues ayúdame, por ejemplo, el típico tocho largo de emails, todos contestándose unos a otros, un hilo muy largo, que es pesadísimo de leer. Oye, pues catch me up, ¿no? Oye, dime de qué va todo esto, ¿no? Se lo lee de arriba abajo y te lo explica. Ahí tienes el pedazo de email largo con un montón de gente contestando y te dice, pues esto es lo que hay. Ah, vale, pues di que estoy en ello. Pero no digas estoy en ello. Di una cosa un poco florida, ¿no? Que se note que he trabajado, no que he dicho I'm on it, ¿no? Pero fijaros qué curioso, podemos llegar al absurdo más total. Podemos llegar al punto en el cual, oye, conviérteme este bullet point en un email florido y maravilloso que la gente crea que he trabajado. Y al otro lado te encuentras a alguien que dice, este pedazo de rollo de email, conviérteme en un bullet point. Es lo contrario a lo que llevamos intentando hacer toda la vida. Normalmente hemos reducido y comprimido para enviar y luego en el otro lado descomprimimos. Aquí al revés, ¿no? Absurdo. Pero bueno, se puede hacer. Es curioso, ¿no? O sea, en un paper muy reciente de la semana pasada, hecho por gente de Harvard, resulta que tomaron a un montón de consultores, 700 y pico consultores del Boston Consulting Group, o sea, no consultores, sino consultores, ¿no? De esos elite consultants, ¿no? Y los pusieron los dividieron en dos conjuntos y a un conjunto le dijeron no puedes usar ChatGPT y al otro le dijeron sí tienes que usar ChatGPT para todas las tareas que se te ocurran y tal, ¿no? Y es más, a algunos, la parte roja, les dieron formación específica en cómo usarlo. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente makes a difference. Hay una gran diferencia en la productividad de consultores si lo usan frente a si no lo usan. ¿Esto qué quiere decir? Pues oye, que trabajar con un asistente funciona y que lo lógico es que no dejemos de hacerlo si tenemos la oportunidad. Si tenemos la oportunidad de que nos haga más productivos, ¿no? A partir de ahí, oye, no seáis los que, no sé, muchos años después de haber aparecido la calculadora, seguían defendiendo que la regla de cálculo molaba más porque no se le acababan las pilas. Pues hombre, ¿no? Es curioso porque pasa en las mejores familias, ¿eh? O sea, Google es una empresa súper tecnológica. Sundar, el CEO de Google, es un tío muy listo, que hace muchos años, esto es de 2018, pero lo llevaba diciendo antes, decía que la IA era la bomba, que era como el fuego, como la electricidad que iba a cambiar la humanidad. Y sin embargo, no sé, o sea, fijaros, o sea, cuando aparece OpenAI y lanza ChatGPT, Google se queda detrás. Y sin embargo, quien le saca partido es Microsoft. ¿Por qué? Ah, porque Google era el líder del mercado. Claro, si eres el líder del mercado, en un libro maravilloso de innovación que se llama El dilema del innovador, de Clayton Christensen, lo que te dice Clayton Christensen es que si tú eres el líder, tienes más riesgos. Para Google, la IA era un problema. Si imaginaros que buscáis en Google y en vez de daros 10 resultados para que cliques en el que tú quieras, 10 enlaces azules, en vez de eso te da un párrafo perfectamente estructurado con todo lo que buscabas. Tú feliz, pero ¿qué no vas a hacer? No vas a clicar en los enlaces. Y si no clicas en los enlaces, incluyendo los de publicidad, Google no vive. Por otro lado, cada consulta en un algoritmo generativo es mucho más cara que una consulta en una base de datos normal, con lo cual, ¿qué ocurre? Si un montón de gente empieza a buscar con algoritmos generativos, los costes a Google se le disparan. Por no citar que si de vez en cuando algunas de las búsquedas alucinan
y te contestan, yo qué sé, por peteneras, ¿no? Pues hombre, si le pasa a Microsoft, que es un competidor en búsqueda muy pequeñito, con un 3% del mercado, tú dices, bueno, aquí está Microsoft haciendo experimentos. Si le pasa a Google, es posible que empieces a perder la confianza en el buscador líder de mercado, cosa que es un riesgo. Entonces, fijaros en que esto nos obliga a pensar cómo asumimos riesgos. No es tan sencillo como llegó la tecnología, voy y la uso. No, llega la tecnología, tengo que probar, tengo que intentar generarme, ¿no?, en mi pensamiento crítico, usos para ella, tengo que intentar adaptarme al contexto nuevo para no quedarme desventajado, para no ser los consultores que no lo usan. No quiero ser de los buenos, ¿no? Pero a partir de ahí, pues tengo que plantearme pues, cómo utilizarla, ¿no? Y todo depende de los datos que tenga. O sea, yo os diría que lo más importante ahora es entender que me dedique a lo que me dedique, mi negocio va a mejorar si soy capaz de ir guardando datos, recolectando datos. Porque si tengo datos y alimento los algoritmos con ellos, voy a poder, al cabo del tiempo, tener algoritmos cada vez más inteligentes. Y esa es la parte interesante, ¿no?, donde empiezan las ventajas competitivas, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Pues básicamente, ahí tengo mis datos de mis procesos de negocio, de mis clientes, de mis proveedores, de lo que sea. Esos datos los reduzco a datos representativos, clustering y estas técnicas estadísticas. Cuando ya he conseguido hacer eso, pues me dedico lógicamente a unir los puntos, y de ahí sale la experiencia de mi negocio, ¿no? Y en algún momento me podría plantear unir los puntos de otra manera, ser creativo. Se me ocurrirán otras formas de hacer negocio, a lo mejor, ¿no? Entonces, con esto en la cabeza es como tenemos que pensar en trabajar. Y sobre todo, pensar que cada vez más todo esto que nos suena muy complejo, IA, generativo, machine learning, en realidad cada vez más son herramientas sencillas que puedo usar abriendo un menú y escogiendo opciones, revuelvo mis datos, si lo que sale tiene sentido, fenomenal, y si no, vuelvo a revolver. Así debería ser, ¿no? No nos preocupemos demasiado, estoy llegando al final, no te preocupes, te veo que te has levantado, eso quiere decir que me estoy pasando de tiempo, ¿no? No os preocupéis tanto de la sustitución. ¿Habrá sustitución? Sí, pero habrá sustitución de quienes no sean capaces de entender qué pueden hacer con esto. Es decir, las personas, la IA no sustituye a las personas. Lo que pasa es que llega una persona que sabe usar IA y sustituye a una persona que no sabe. Eso sí, eso ha ocurrido toda la vida. Ya no hay contables que no sepan usar una hoja de cálculo. Si eres contable y te empeñas en no usar una hoja de cálculo, viene alguien que sabe usarla y te desplaza, ¿no? Es normal, ha pasado toda la vida, ¿no? Entonces, no vamos a ver un terrible fenómeno de sustitución, vamos a ver gente que como usa esos asistentes, pues está empujando una bola redonda en vez de tratar de empujar un bloque cuadrado que pesa más y roza más, ¿no? Es eso. Entonces, a partir de ahí plantearos cómo puedo hacer que la gente que trabaja conmigo, yo mismo, etcétera, sean capaces de plantearse que esto es, pues, primero, para bien, propuesta de valor positiva. Segundo, ¿qué se puede hacer con ello? O sea, no os voy a dar ejemplos concretos. Primero, porque sois un sector enormemente diverso. Segundo, por lo que os he dicho al principio, conocéis vuestro negocio mucho mejor que yo, ¿no? Pero necesitaréis, sin duda, algún tipo de habilidades nuevas, ¿no? Desarrollar un poquito. En muchos casos son habilidades que se cogen simplemente trabajando, probando, haciendo tal, jugando un poco con las cosas, ¿no? Y eso es un poquito lo que os quería contar hoy. Básicamente, si os sentís un poco así como, qué rápido va todo esto, me da el viento y ¿no?, pues es porque efectivamente va muy rápido. Si os sentís que estáis en Matrix, es porque efectivamente estamos en Matrix. Lo convertimos todo en ceros y unos, lo digitalizamos todo. Quien no se digitalice, pues perderá una serie de posibilidades, ¿no? Pero sí, es verdad, estamos ahí, ¿no? Y lo llamamos innovación. Por lo tanto, pues a partir de aquí plantearos que en todos vuestros negocios es importante aprender, y es algo a lo que dedicamos tiempo y venimos a estos foros y escuchamos a ponentes pesados como yo que se pasan de tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además es muy importante, además de aprender, que todos sabemos cómo se hace, es muy importante desaprender. Que a lo mejor la forma en la que llevamos toda la vida haciendo algo no es ya la mejor.
el contexto tecnológico ha generado otras formas de hacerlo que pueden ser mejores. Y eso es puramente inspiracional. Solo os lo vais a creer si lo entendéis vosotros, no porque os lo cuente yo. A partir de aquí lo que queráis. Lógicamente, poneros las pilas. Pilas, hay unos cuantos por aquí en esta asociación que os las pueden prestar, o poner, o ayudaros, ¿no? Y ya sabéis, si os veis listo para esto, fenomenal. La pregunta es esa. ¿Estoy listo para esto? Ya sabéis, si estáis listos, a por ello. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enrique. Siento decirte y deciros que nos hemos comido antes, bueno, tú y yo no, nos hemos comido los minutos de las preguntas. Entonces, te pregunto yo a ti, te voy a poner en un aprieto ahora mismo. Cielos. ¿Te quedas al break? Sí. Venga, pues entonces os voy a emplazar a que os acerquéis a Enrique en el descanso, en el café, y podáis hablar con él. También podéis hacer una cosa que hacíamos los del 70 y eso, que era comentar en los blogs, ¿eh? ¿Verdad? Que podíamos hacer esto. Y como tenéis la suerte de que Enrique escribe cada día, pues podéis dejarle comentarios que además los contesta. Cualquiera de mis canales los tenéis ahí, la presentación la tenéis ahí si la queréis, todo tal. O sea que muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Enrique.